Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Esta semana ha sido realmente larga, realmente movida y realmente masiva, tanto en lo que se refiere a la cantidad de noticias como en lo que se refiere a ataques rusos. Así que, teniendo en cuenta que mirando los últimos titulares de los medios occidentales, pues no han publicado una verdad, yo creo que ni por equivocación, pues vamos a hacer un pequeño recopilatorio de qué es lo que ha sucedido, de los principales hitos de la semana, para estar actualizados. Y efectivamente esta semana Rusia ha realizado ataques masivos contra objetivos estratégicos en Ucrania. En los medios occidentales aseguran que ningún sistema antimisiles Patriot resultó dañado, pero lo cierto es que solo en Kiev al final fueron dos los totalmente destruidos, en particular uno que destruyeron los Kinzhals rusos y otro que sencillamente, hablando en plata o en un idioma más coloquial, se recalentó por su propio funcionamiento, lo cual, teniendo en cuenta que Ucrania, como ya decíamos antes, es una vitrina para exponer ahí lo mejor de cada casa para que luego todos aquellos países, porque en el mundo sigue habiendo guerras y son muchísimas, por mucho que los medios occidentales no quieran hablar de ninguna que no sea la de Ucrania, pues puedan adquirir estos juguetitos para posteriormente utilizarlos en sus conflictos, ya sea internos, ya sea regionales. Y lo que tenemos claro a día de hoy, teniendo en cuenta que son 2 en Kiev y al menos otros 3 en Odessa, es decir, ya son 5 sistemas antimisiles Patriot destruidos, eliminados por Rusia. Eso en Estados Unidos no quieren reconocerlo, como hasta hace poco tampoco querían entregar los sistemas Patriot en sí. Hoy lo comprendemos perfectamente, puesto que esta eliminación de maquinaria militar de élite estadounidense básicamente lo que hace es rebajar tremendamente su reputación. A todo esto no está ocurriendo nada que Vladimir Putin no había anunciado con anterioridad. Es verdad que el oso ruso se despierta siempre muy despacio. Todavía recuerdo cómo muchos se reían diciendo: Rusia se reserva el derecho a responder, esas líneas rojas que no paran de moverlas. Y efectivamente, mientras desde Occidente toda provocación será, digamos, vendida por los medios occidentales como una acción más que justificada, en Rusia tienen que medir sus pasos, sobre todo para no desestabilizar ese mundo que ya se encuentra en un equilibrio inestable, valga la redundancia, que además desde Occidente se quiere constantemente empujar hacia la guerra definitiva, pero con una condición: quieren que sea Rusia la que la comience. Precisamente por ello Rusia, repito, tiene que medir mucho cada paso que da. Eso sí, poco a poco va avisando de sus próximos movimientos. Esto de los sistemas Patriot ya lo dijo Vladimir Putin. No terminarán suponiendo ninguna gran amenaza y siempre se podrá encontrar un antídoto también para estos sistemas. Говорят, патриотов могут туда поставить. Ну, хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и патриоты. Там нужно будет тогда что-то вместо патриотов ставить. Нужно разрабатывать новые системы. Это сложный, длительный процесс. Все не так просто. Ну, а что касается патриотов, это достаточно старая система. И она не работает, так скажем, как наша С-300. Но, тем не менее, ведь те, кто нам противостоит, исходит из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все. Volviendo a los ataques masivos de Rusia de esta semana, no solo han sido destruidos 5 sistemas Patriot, sino además multitud de almacenes repletos de todo tipo de armamento y municiones occidentales. La estrategia que está siguiendo Rusia en esta guerra es, por un lado,
una guerra de desgaste, y por otro lado, no dejar que esas municiones y esas armas lleguen al frente para que Ucrania pueda utilizarlos en su futura contraofensiva. Así que es precisamente ahora, antes de la contraofensiva ucraniana, que se supone tiene que comenzar ya en cuestión de días, que lleva a todo esto posponiéndose unos cuantos meses, pero bueno, podríamos encuadrarlo dentro de una estrategia de desinformación militar. Tiene todo el derecho a ser y sería bastante lógico de hecho, así que pues esa contraofensiva, para que pierda fuelle básicamente antes de comenzar lo que viene siendo en condiciones, por parte de Rusia recibe estos cortes de suministro en forma de constantes ataques contra objetivos militares en Ucrania. Desde los medios occidentales te dicen, bueno, te cuentan milagros. Realmente el cuento propagandístico occidental yo creo que debería ser escenificado de alguna forma en Disney, porque se está perdiendo un tremendo guión. Y es que de 30 misiles que lanza Rusia, 29 son los que derriba Ucrania. O sea, no paramos de recibir imágenes de almacenes con municiones ardiendo, que a todo esto, estas imágenes es absolutamente ilegal grabarlas en Ucrania y por eso son tan difíciles de adquirir, puesto que a día de hoy ya se buscan los autores de todos y cada uno de esos vídeos por el Servicio Nacional de Seguridad de Ucrania, puesto que, y en el fondo tiene toda la lógica, o sea, no lo critico, lo único que critico desde aquí es que cada paso que da Rusia en los mismos términos, que son realmente términos de lógica pura, pues necesariamente se debe a que es una terrible dictadura, pero en Ucrania son medidas de seguridad. Pues no, son medidas de seguridad en todos los casos. Obviamente, publicar un vídeo en el que hay un objeto ya confirmado que está ardiendo, pues es ir, en primer lugar, en contra de la propaganda occidental, porque si hay imágenes, pues es cada vez más difícil contarle a la gente que no hay ningún tipo de impacto ni acierto ruso en el territorio ucraniano. Y por otra parte, pues obviamente ayuda a corregir disparos por parte de Rusia, es decir, ellos saben si han dado en el blanco o si no, que realmente es un poco tontería porque con satélites ya lo saben de sobra, pero bueno, puedo comprender a la propaganda ucraniana que pues no quiere alarmar a la población más de lo que ya está, pero bueno, en el fondo, repito, es bastante lógico que un país que está en plena guerra pues no deje o aconseje no grabar objetivos militares, ya sea antes o después de explotar. Hasta aquí todo normal, pero claro, eso de haber derribado 29 de los 30 misiles, bueno, de hecho han llegado hasta decir que Rusia había lanzado, o sea, que habían derribado más misiles y de tipos casi que desconocidos hasta la fecha, pero bueno, más misiles de los que Rusia realmente había lanzado. Esto lo confirmaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia y además, bueno, esto lo puede confirmar casi que la propia población que vive en esas localidades. Esto por un lado, es decir, la propaganda occidental nunca reconoce ningún acierto ruso, así que tengo que venir yo a contaros lo que ha pasado a lo largo de la semana. Por otro lado, hasta la propaganda occidental reconoce que en Ucrania, a raíz de los masivos ataques de Rusia, hay realmente pocas víctimas. Publican que hay una sola víctima. Esto, en primer lugar, no tiene nada que ver con la realidad. Hay bastantes más. En segundo lugar, tienen que hacerlo así básicamente porque esa única víctima pues es el civil que hayan podido encontrar herido, lesionado, lo que sea. Tened en cuenta dos cosas en relación a este hecho. En primer lugar, porque cuando hay civiles que resultan de alguna forma involucrados en un ataque contra un objetivo militar, esto quiere decir que el objetivo militar está ubicado en barrios residenciales, lo cual supone, y ahora no estoy exagerando para nada, sino que hablando más bien con el derecho internacional de la mano, un crimen de guerra. Amnistía Internacional ya denunció esta táctica de Ucrania, que a todo esto utiliza absolutamente en todas y cada una de las ciudades que tiene que defender. Por otro lado,
Hay víctimas que Ucrania sencillamente no puede hacer públicas porque se trata de víctimas militares. Eso, por un lado, confirma que Rusia efectivamente acertó el disparo y, por otro, muchas de esas víctimas no son ni siquiera militares de Ucrania. Estamos hablando de soldados de la OTAN. En el caso de los sistemas Patriot, por ejemplo, entre las 5 víctimas que no anunció nadie, porque todas ellas fueron militares, pues había víctimas occidentales, es decir, soldados de la OTAN. Fácil, sencillo y para toda la familia. Los soldados ucranianos no pueden aprender a manejar los sistemas Patriot con la rapidez con la que se necesitaría. Así que a día de hoy realmente no saben manejarlos. Así que en este aspecto que no se engañe absolutamente nadie. Sistemas tan sumamente complejos se envían a Ucrania siempre con la tripulación pertinente. Este, de hecho, es precisamente el peligro de enviar aviones. Y es que lo de los aviones es una epopeya que tiene una muy difícil solución, sobre todo para no terminar involucrando a Occidente en el conflicto. Y por último, para terminar este capítulo de repaso semanal, muy probablemente la semana que viene ya tengamos que hablar de la toma definitiva de la ciudad de Artyomovsk o Bakhmut, como la denominan en Ucrania. Los medios occidentales os asegurarán por activa y por pasiva que Ucrania tiene grandes avances en el territorio, que Yevgeny Prigozhin sigue peleado con el Ministerio de Defensa. Ya hablamos 1001 veces sobre esta estrategia. Y es que pensadlo bien, cada vez de hecho cobra más sentido. Entre Yevgeny Prigozhin y el Ministerio de Defensa están absolutamente peleados. Yevgeny Prigozhin, o sea el PMC Wagner, no recibe municiones y sin embargo no para de avanzar. A día de hoy, poco a poco, todos los días avanzando pues unos cuantos cientos de metros, teniendo en cuenta que el principal objetivo de la ofensiva del PMC Wagner es básicamente parar o frenar la contraofensiva de Ucrania, debilitarla en todo caso. Es decir, eliminar fuerzas ucranianas que pudieran participar posteriormente en esa contraofensiva. Y repito, todo va tremendamente mal, los flancos se caen, el Ministerio de Defensa no ayuda y no hay municiones, pero el PMC Wagner no para de avanzar y a día de hoy Ucrania controla, según diferentes fuentes, entre un 1 y un 2% de todo el territorio de la ciudad de Artyomovsk. Es decir, por mucho que los medios occidentales intenten convencernos de lo contrario, la realidad es que muy pronto, en cuestión de días, la ciudad ucraniana, de momento de Bakhmut, se convertirá de forma rotunda y definitiva en la ciudad rusa de Artyomovsk.